Ciertamente en Estados Unidos, al igual que en gran parte del mundo, quien gana las elecciones es quien sea impuesto por la élite del momento. En Estados Unidos desde el Pentágono se elige al gobernante, el gobernante que se ajuste al plan militar, es el gobernante que vencerá, no importa ni el pensamiento del pueblo, ni las estadísticas, ni nada por el estilo. Si consideras que hay gran certeza en lo que te digo, entonces nos vamos a entender. La guerra actual, vista desde el punto de los militares, es en teoría la primera gran guerra asimétrica de la historia. Para nosotros los civiles es la tercera guerra mundial, para los medios la guerra contra el terrorismo. Lo único cierto es que estamos en una guerra, en la que se utilizan no solo bombas inteligentes, sino también, bombas de hormigón, bombas de racimo, misiles balísticos, misiles de corto alcance, armas químicas, drones, aviones, tanques, y mucho más material bélico, pero entre todo este arsenal de destrucción lo que más se hace notorio, es la utilización de los mercenarios. Los mercenarios los utilizan todos los bandos involucrados en la guerra. Estados Unidos junto a sus aliados tienen a ISIS, los iraníes tienen a Hezbollah, y por el bando ruso están los prorrusos. Cada bando intenta utilizar en lo más mínimo sus tropas reales, sin embargo a medida que aumentan las tensiones, hay cada vez más tropas reales involucradas en el terreno. Sin embargo estas tropas no son objeto de ataques directos por ningún bando, en el terreno solo los mercenarios combaten y son estos los que mueren en más medida. A esto es a lo que se denomina guerra asimétrica. Al final del vídeo dejaré la definición de Wikipedia. Tras el telón de las elecciones en Estados Unidos, están las directrices del Pentágono. En Estados Unidos ganará el candidato que se ajuste al modelo de guerra que desde allí quieran imponer. Los últimos movimientos en el terreno ruso indican que estos estarían dispuestos a librar una guerra directa y convencional con la OTAN. La pregunta que queda en el aire es qué tipo de guerra estaría dispuesta a librar Estados Unidos, pregunta a la que solo conoceremos su respuesta tras las elecciones. Con Hillary en el poder, la guerra podría convertirse en una guerra muy convencional, y digo podría porque a la final es el Pentágono quien dirige a Estados Unidos. Así pues veríamos una guerra tal vez como la que se vio en Vietnam, o Corea, con la posterior división del país, con el agravante de que ambos bandos estarían casi frente a frente. Con Hillary Estados Unidos se vería forzado a movilizar tropas en el terreno sirio, y esto significaría aumentar la catástrofe. Con Trump, la guerra asimétrica será la que prevalezca. Nos encontraremos con un escenario muy al estilo de una película de ficción, con tropas de ambos en el terreno, pero sin la más mínima intención de atacarse mutuamente. Muchos expertos afirman que el escenario podría entrar en un falso enfriamiento. Ello significa que habrían pausas en el conflicto y después podríamos ver el aumento de las tensiones. En ambos escenarios no existe la palabra paz como tal, solo existe el factor tregua. La guerra asimétrica no significa que necesariamente las tropas reales de ambos bandos salgan ilesas, solo significa que los daños colaterales estarán disfrazados de errores, o atestados por tropas mercenarias, por ejemplo el derribo del Su-24 por parte de Turquía, los ataques a barcos de guerra de Arabia por los yemeníes, etc. En la guerra asimétrica se busca eliminar la mayor cantidad de tecnología del oponente, y en base al declive de esta tecnología el bando opuesto avanza. En el caso actual Rusia avanza, porque en el terreno se ha demostrado la mayor capacidad misilística de los países no alineados con la OTAN. Prueba de esto fue la guerra ucraniana, y la resistencia de los yemeníes ante la gran maquinaria de guerra de los árabes. En la guerra asimétrica pueden existir las bajas de tecnología del oponente. Ello significa que uno de los bandos puede atestar golpes al bando opuesto directamente, sin que esto signifique la escalada del conflicto. En el mejor de los casos la contrarrespuesta tardará algunos meses, o puede darse con espacio de algunos días. Tras el derribo del avión ruso, a los pocos meses varios helicópteros turcos fueron derribados, o por ejemplo lo acontecido recientemente tras el ataque de la OTAN a los soldados sirios, cuando fueron atacados los barcos de Arabia y de Estados Unidos. En contrarrespuesta, la guerra asimétrica es una guerra que fue contemplada por el mismo Estados Unidos, y entre sus instituciones militares se habla de ello abiertamente. La guerra asimétrica permite el control de los recursos sin entrar en un escenario más complejo. En esta guerra el ala militar de cada estado gana supremacía, mientras las demás instituciones pierden peso. Actualmente nos encontramos muchos ejemplos de esto. El más notorio es el de la ONU, un organismo pisoteado por el poder militar. La reciente vulneración del Consejo de Derechos Humanos por parte de Arabia es otro ejemplo. El desfile de la flota rusa por el Mediterráneo es sin duda la prueba más real de la guerra asimétrica.
una guerra de tecnología, de movimientos políticos, etc. Cerrar los países, es parte de la estrategia asimétrica. Un país cerrado, es un país con civiles protegidos, y significa el expansionismo militar en los países vecinos, sin que ninguno pueda rehusar. Aquí les dejo la definición de guerra asimétrica según la Wiki. La guerra asimétrica es un conflicto violento en el que se constata una abismal diferencia cuantitativa y cualitativa entre los recursos militares, políticos y mediáticos de los contendores comprometidos, y que por lo tanto obliga a los bandos a utilizar tácticas atípicas, que rebasan el manido marco de la tradición militar recurrente. Entre estos medios se cuenta la guerra de guerrillas, la resistencia, toda clase de terrorismo, la contrainsurgencia, el terrorismo de Estado, la guerra sucia o la desobediencia civil. En la guerra asimétrica no existe un frente determinado, ni acciones militares convencionales. Por el contrario, se basa en combinación de acciones políticas y militares, implicación de la población civil y otras operaciones similares.